Hola, vamos a continuar con el ejercicio 2 del examen de 2019 de septiembre de la asignatura de Orgánica 1 de la UNED. Y este ejercicio consta de dos apartados. El apartado A nos piden que completemos una secuencia de reacción partiendo de un dialoalcano vecinal que indiquemos los reactivos A, B y C. En el paso A observamos que la molécula final contiene el mismo número de carbonos que la de partida, 10 átomos de carbono, y la de partida también tiene 6 y 4, 10. Pero la molécula final no tiene bromos. Los hidrógenos sí nos coinciden, tenemos 5 y 6, 11 y 1, 12, pero no tiene bromos. Por tanto, es de esperar que entre las posiciones de los bromos se haya formado un enlace doble. Esta reacción es conocida en orgánica, es muy conocida en orgánica, se llama una reacción de deshalogenación, es decir, una reacción en la que se pierden los halógenos, y se puede llevar a cabo de dos maneras. Quizá la más típica es empleando polvo de zinc. Polvo de zinc disuelto en acético permite, mediante un proceso redox, eliminar los bromos formando un doble enlace. Así que este puede ser el reactivo que añadamos al que se refiera la letra A, ¿no? También tenemos la opción de utilizar yoduro sódico. El yoduro sódico también nos permite conseguir esa deshalogenación de la molécula. Así obtendríamos el alqueno final más un subproducto que es bromuro de zinc. La otra opción, el otro reactivo que se puede usar es yoduro sódico. El yoduro sódico actúa mediante una reacción similar a una eliminación, es una reacción de tipo 2 en realidad. Arranca uno de los bromos y saca el otro. Tengo muy mal dibujada la molécula, porque este tipo de reacción, al ser E2, supone eliminación anti, disposición anti de los bromos, y aquí están dibujados sin, por tanto deberíamos ponerlos a lados opuestos, y el resultado final pues es el mismo, ¿no? Se obtiene el alqueno final. Bien, vamos a continuar ahora con un segundo paso. Por tanto, el reactivo A es o bien polvo de zinc en acético, o puede ser también yoduro de sodio. Ya tenemos nuestro alqueno final, y en el paso B, como podemos ver, introducimos un hidrógeno y un bromo, y por tanto la etapa B es fácil, es HBr, ácido bromhídrico. La adición a un alqueno de HBr, que es una adición Markovnikov. Por tanto, en esa etapa, los protones añadidos al medio son atacados por el doble enlace. Se conoce como una reacción de adición electrófila. Se va a adicionar un electrófilo al alqueno. ¿A qué carbono se adiciona ese electrófilo? Pues se va a adicionar al carbono menos sustituido de la molécula, a este carbono que estoy señalando, para formar el carbocatión de mayor estabilidad. Se conoce como la regla de Markovnikov. ¿Por qué el carbocatión es más estable en el carbono de la izquierda? Porque es un carbono más sustituido, y sobre todo por la enorme estabilidad que le da el encontrarse con un sustituyente que es el benceno, sustituyente que permite la deslocalización de la carga, es decir, es un catión bencílico y por tanto de gran estabilidad. Este podría ser el hidrógeno que adicionamos en este paso. Y ahora, para terminar, el bromuro va a atacar como nucleófilo a ese carbocatión y nos va a generar la molécula final. Por tanto, el reactivo que vamos a utilizar en este caso, pues va a ser HBr. Bien, y ahora por fin tenemos la última etapa en la que transformamos nuestro haloalcano en un alcohol terciario. Tenemos el bromo en una posición terciaria y lo vamos a reemplazar por un OH añadiendo agua. El mecanismo va a ser de tipo SN1, que nos va a reemplazar el bromo por OH. ¿En qué consiste ese mecanismo? Pérdida del bromo, formación del mismo carbocatión que teníamos antes, en el paso anterior, exactamente el mismo, y ataque del agua a ese carbono
para generar el alcohol final, después de la pérdida de un protón. Mecanismo de tipo SN1. Lo dejo un poco a medias, espero que se entienda, pero es agua el tercer reactivo que tenemos que utilizar. No OHs, en ningún caso debemos utilizar OHs porque un sustrato terciario eliminará mediante reacción E2. Bien, ahora vamos a pasar al segundo apartado, al apartado B, en el que tenemos un alqueno que se hace reaccionar con diferentes reactivos. En el primer paso, el 1,2-dimetil ciclohexeno reacciona con un peroxiácido, el peroxitrifluoroacético. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues los perácidos o peroxiácidos reaccionan con alquenos, aportando el hidrógeno que acabo de subrayar en rojo. Lo pueden aportar bien por la cara de arriba, bien por la cara de abajo. En este caso es indistinto porque la molécula tiene un plano de simetría, por tanto, al ser meso, el epóxido que formamos por arriba o por abajo es idéntico. Este tipo de compuestos se llaman epóxidos o bien oxaciclopropano. Un oxaciclopropano. Y el ácido carboxílico, el perácido se va a transformar en un subproducto, que es el ácido carboxílico derivado del mismo. En este caso, como es el ácido peroxiacético, generará ácido acético como subproducto. Después en la segunda reacción vamos a poner permanganato de potasio, el KMnO4, en unas condiciones suaves, temperatura baja, un pH en torno a la neutralidad, y por tanto lo que va a ocurrir es la formación de un diol. El permanganato va a aportar dos OHs por el mismo lado del alqueno. De nuevo, como tenemos simetría, no va a importar si el lado por el que entra es por arriba o por abajo, y esto nos va a formar pues un diol sin, un diol vecinal sin. Tenemos otro reactivo que va muy bien, bueno, es tóxico, pero va muy bien, que es el tetraóxido de osmio, con un oxidante, como por ejemplo el agua oxigenada, también nos vale para conseguir esta labor. Hay que tener cuidado con las condiciones, porque si el permanganato se pone a temperatura más elevada y en medios ácidos o básicos, tiende a romper el alqueno para formar ácidos carboxílicos. En este caso formaría cetona. Si es una posición sin sustituyentes, hace una ruptura del alqueno similar a la ozonólisis, pero como es un oxidante, los aldehídos los pasa a ácidos. En el caso de formar cetona, pues también el permanganato también forma cetona, que es el caso que tenemos, me acabo de fijar, es el caso que tenemos en el último apartado, el KMnO4, que lo vamos a poner bajo condiciones más enérgicas y por tanto va a hacer esto que estaba discutiendo. No me había fijado que es ese apartado que tenemos ahí. Nos va a romper el doble enlace y va a hacer lo mismo que si fuera una ozonólisis. Como son cetonas, pues va a aportar oxígenos a estas posiciones y se va a formar una dicetona. En el caso de que, por ejemplo, imaginemos una situación como esta. Al romper por ahí, aquí y aquí, estos carbonos que tienen hidrógenos, si lo hacemos con permanganato bajo calefacción, oxidarán a ácidos carboxílicos. Nos van a oxidar a ácidos. Es habitual utilizar el permanganato en un medio básico. En el caso de emplearlo en medio básico, los ácidos carboxílicos estarán desprotonados, se obtendrán como carboxilatos y hará falta una etapa final de acidulación para protonarlos. Pues esto es todo con respecto a este segundo ejercicio del examen de septiembre. Dos apartados. Un primer apartado de síntesis de alqueno, reacción del alqueno, reacción de HBr con el doble enlace y después una reacción de tipo SN1 con agua a partir de un aloalcano terciario. Y por otro lado tenemos reacciones de adición electrófila
al alqueno, como es la epoxidación, la reacción que partiendo de un alqueno forma un epóxido, la dihidroxilación con permanganato, formación de dioles sin a partir de un alqueno, y en condiciones más enérgicas el permanganato bajo calefacción y habitualmente medio básico rompe el alqueno para formar en este caso cetonas, una dicetona, aunque dependiendo de la sustitución del carbono olefínico puede formar ácidos carboxílicos.